Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de ajedrez semanal, a Jaque Continuo. Hoy tenemos una entrevista con Alberto Sánchez, el presidente del Club de Ajedrez Ciudad Naranco. Tenemos el reportaje sobre la segunda jornada del Campeonato de Asturias por equipos. Estuvimos también en Valladolid en un torneo de ajedrez base, el torneo de la Vendimia, y en el Campeonato de Europa de Clubes con el asturiano Carlos Suárez. Y empezaremos con una pequeña crónica de la división de honor del Campeonato de Asturias por equipos. Quedan dos líderes ahora mismo, Antonio Rico y Ciudad Naranco, con 2 victorias de 2, jugarán por cierto la próxima jornada. Un resultado un poco sorprendente, el Pablo Morán derrotó nada más y nada menos que al Grupo Covadonga, 3,5, 2,5, demostrando que esto va a estar súper igualado. Y no tenemos mucho tiempo para otras categorías, pero destacar que en Primera División 2 de los equipos más fuertes de Asturias, Vetusta y Gijón 64, encabezan la clasificación. El Vetusta le metió nada más y nada menos que un 6-0 al equipo del Siero y se jugarán entre ellos dos el título y probablemente el ascenso a la División de Honor para el año que viene. Y vamos ya con los resultados de esta segunda jornada y empezamos por lo que se puede considerar, pues quizás una sorpresa, la victoria del Pablo Morán por 3,5 a 2,5 ante los actuales subcampeones del Grupo Covadonga, que habían empezado muy fuerte ganando al Ensidesa en la primera. Pablo Morán con esto suma 3 puntos, el grupo se queda con 2. Resultados como las tablas de Jonás con Saúl, victoria importante de Berna ante Lobo y la decisiva. Rubén Pascual en su vuelta al ajedrez asturiano derrotó a Alfonso del Valle. Victoria muy importante para el Pablo Morán. Y un match importantísimo entre dos equipos que habían perdido el primer día y que necesitaban imperiosamente la victoria. Finalmente se la llevó del Oviedo 93, Ensidesa 2, Oviedo 93, 4. Mal empiezan los campeones, 2 derrotas en 2 encuentros. La verdad es que salvo Saúl Pérez, que ganó su partida, el Oviedo 93 se mostró superior y consiguió un importantísimo 4-2 que los mete de nuevo en la lucha por el playoff y quién sabe si por el título. El Naranco suma la nueva victoria 2-2, aunque ante los recién ascendidos, tras derrotar al Mieres por 1,5 a 4,5, encuentro bastante competido. Miguel Suárez ganó muy rápido, pero muchas partidas estuvieron ahí hasta el final y 3 empates incluso. Ciudad Naranco con esto 4 puntos, Mieres con esto 1 punto y el próximo día Ciudad Naranco contra los líderes del Antonio Rico. El otro equipo con 2 victorias en 2 encuentros es el Antonio Rico y repetimos, se medirá el próximo día ante el Ciudad Naranco. Victoria apurada, 3,5, 2,5 ante el Valdesba, que luchó lo indecible. Sorprendente derrota de Arturo, pero los jóvenes Samuel, Eduardo Castro y Adán Álvarez le dieron la victoria al Antonio Rico.
Y el próximo sábado, a partir de las 4:30 de la tarde, la tercera jornada. En Gijón, Grupo Covadonga frente al Mieres. El grupo intentará resarcirse de su anterior derrota. En Oviedo, Oviedo 93, Pablo Morán. Encuentro importantísimo entre dos aspirantes a playoff y quién sabe si a algo más. Valdesba en Sidesa, entre vías, los dos equipos por ahora con 0 puntos, importantísimo para ambos sumar. Y quizás el encuentro estrella de la jornada, Ciudad Naranco, Antonio Rico en Oviedo, en el local del Ciudad Naranco, el encuentro, el duelo entre los dos líderes de la competición en estos momentos. Estuvimos en Valladolid, en el torneo de la Vendimia. Nuestro corresponsal Sergio Arce, más periodismo, fue el que grabó las imágenes y las entrevistas. Un torneo de ajedrez base con 257 jugadores, 15ª edición y con buena participación asturiana. En sub-8, por ejemplo, Elisa López, 7º puesto absoluto. Una gran clasificación para una jugadora que acaba de empezar, se acaba de federar. En el sub-12, el gran éxito, victoria para Roque Ordiz del Ciudad Naranco y 2º puesto para Javier González del Vetustas. A primero y segundo, 2 asturianos. Nacho Cano en el puesto 16, Lucas Arce en el 14, Iván López en el 9º, completaron la actuación asturiana en sub-12. En sub-16 también participó Jesús González. Vamos a ver un resumen y unas entrevistas que, como digo, grabó Sergio Arce para nuestro programa de Jaque Continuo. Desde Valladolid, un saludo para Jaque Continuo por parte del Club de Piélagos Cantabria. ¿Cómo se gestiona un torneo con tantos participantes? Bueno, es relativamente sencillo, dado que somos muchos en la organización, ¿no? A partir de los árbitros, que ya os he dicho que somos 14 árbitros, hay gente, más compañeros que nos ayudan en la organización en temas administrativos y organizativos. Entonces es relativamente sencillo, más o menos están jugando cerca de 300 jugadores de diferentes puntos de España. Y lo tenemos dividido por categorías. Esta competición se juega en categorías infantiles, todas 8, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-20, que es una excepción. Normalmente las categorías infantiles llegan hasta la categoría sub-16, pero en este caso llegamos hasta la categoría sub-20. ¿Y es lo mismo arbitrar a los pequeños sub-8 que a los sub-20? No. De hecho, tenemos una pequeña diferencia en lo que es la organización de esta competición, en tanto en cuanto los pequeños tienen menos tiempo, sin embargo tienen una ronda más, que es más o menos lo que ellos necesitan para celebrar esa competición. Requieren menos tiempo, porque a medida que vamos cumpliendo edad, ya podemos jugar partidas más rápidas, ¿no? Más lentas, porque a medida que cuando el jugador es muy pequeño, no le puedes mantener un tiempo de juego muy excesivo. Sin embargo, sí pueden jugar más rondas, y es lo que hacemos. Los más pequeños, sub-8 y sub-10, juegan una ronda más, pero con un poquito menos de tiempo. ¿Y recomienda para otros años que vengamos los de Asturias a este torneo? Sí, además, mira, lo recomiendo mucho de este torneo, ya llevamos 15 torneos. Se empezó en Cigales, pues siempre llamándose Torneo de la Vendimia, y es espectacular porque, por una razón que te voy a decir que vas a entender enseguida, los chavales, además, sobre todo cuando son chavales, les gusta jugar al ajedrez, tienen sus clases que aprenden técnicamente. Pues, además, los chavales que vienen aquí vienen de diferentes puntos de España, pero siempre vienen aquí los chavales que mejor juegan de cada una de sus comunidades. Pero claro, hay que darles también un tiempo de asueto, porque este torneo no es un torneo oficial, es oficioso en tanto en cuanto lo que es la competición en sí. Sin embargo, es de los torneos que los chavales lo pasan muy bien, porque conocen mucha gente de otras comunidades. La competición no es tan exigente, ni en el tiempo, ni en lo que son los resultados, y sin embargo obtienen muchos regalos, hacen muchos amigos, y por tanto es uno de los torneos, dijéramos, más recomendables, al menos yo diría que incluso de España. Torneo, segundo clasificado del Club Vetustas de Oviedo, Javier González.
y campeón de la categoría sub-12 del Club Naranco de Oviedo, Roque Ortiz Fernández. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Rodríguez, presidente del Club de Ajedrez Promesa de Valladolid, y organizamos el 15º torneo de la Vendimia de ajedrez infantil. ¿Hace cuándo empezó este torneo? Empezó en el 2005. ¿Y cómo ha ido la evolución? Bueno, pues empezamos haciéndolo fuera de Valladolid, en un pueblo de Valladolid, de la denominación de origen de los vinos de Valladolid, Cigales, en este caso, porque era el torneo de la Vendimia, se hizo con esa intención, en septiembre. Y a partir de ahí estuvimos 6 años en Cigales, pero luego la Fundación Municipal de Deporte de Valladolid se interesó mucho por el torneo, nos dijo que nos viniéramos aquí, nos vinimos aquí. Y bueno, empezamos con 150, 160 niños participando y bueno, el último año que se hizo antes de la pandemia jugaron casi 320 chicos. Mucha gente. ¿Y cómo es la recepción dentro de la ciudad y fuera? Bueno, es un torneo que se ha caracterizado más que por aunque juegan jugadores de nivel, mucho nivel, porque han jugado muchísimos campeones de España y campeones de España este torneo, es un nivel que casi se dirigió a un poco más turístico. Entonces la gente suele venir los viernes, el torneo se juega el sábado, vienen el viernes por la noche a dormir, se quedan el sábado todo el torneo y se quedan el sábado a dormir. Entonces se hacen unas visitas turísticas, una vez ha sido un autobús que es una visita guiada, otras veces las bodegas de la denominación de origen Ribera o de Rueda o de Cigales y otras veces el barco Leyenda del Pisuerga. Entonces es un torneo mucho más turístico que propiamente deportivo, por decirlo de alguna manera, aunque deportivamente quitando Piélagos de Cantabria, que lo hace Miguel Ángel Sacaquel, será el segundo o tercero más importante de España en número de participantes o en calidad de participantes. ¿Y qué diríamos para que la gente viniera más y desde Asturias siguiera viniendo más gente? Hombre, desde Asturias nos vienen muchos niños, sobre todo Naranco, el Gatito y tal, vienen muchos chavales. Pues yo les invito a que vengan no solo a participar del torneo, sino a disfrutar de Valladolid. A venir el sábado a dormir, quedarse a jugar el torneo, salir por la noche de pinchos, Valladolid es una zona muy turística, muy de tapas, muy de pinchos, y muchos de los chavales que vienen y sus familias vienen precisamente por eso. No solamente juegan el torneo, sino que además aprovechan para hacer visita turística a Valladolid. Pues muchas gracias. La semana pasada se disputó la Copa de Europa de Clubes de Ajedrez, la Champions, ¿no? Una competición que en su momento ya ganó un equipo español, el Magic, y este año 70 equipos, es la 37ª edición por cierto, 70 equipos entre los que estaban los españoles del Silla y del Andreu de Valencia y participación asturiana. El maestro internacional gijonés, Carlos Suárez, fue el primer tablero del equipo sueco del Wasa. Recordemos que Carlos hizo el Erasmus allí, jugó al ajedrez allí y tiene muy buenos amigos y compite en torneos internacionales con este equipo. Los vencedores fueron los checos del Novibor Chess Club, con los indios Hare Krishna y Virit. Últimamente tienes que poner a jugadores indios para triunfar. El checo Novara y el español David Antón en sus filas. Jugaba de último tablero para que nos imaginemos la fortaleza de este equipo. Un auténtico equipazo que ganó los 7 encuentros. Segundos fueron los franceses del Clichy. El equipo español del Silla acabó en la 13ª posición. En él estaba Korobov de primer tablero y el asturiano leonés Jaime Santos Latasa de tablero 2. Y vamos a pasar a los consejos publicitarios antes de poder ver la entrevista.
Jaque Continuo tenemos el placer de contar con el presidente del Club Ajedrez Ciudad Naranco, Alberto Sánchez Vergara. Bienvenido al programa, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, era cuestión de tiempo que acabaras viniendo, tanto como presidente del club como organizador, árbitro de muchísimos eventos. Pero yo quería empezar por la faceta de jugador, como casi siempre empezamos, porque, bueno, quizás es sintomático. El lema del Club Ajedrez Ciudad Naranco es el alumno supera al monitor y recordemos que tú ahora serás el presidente del club, pero tú empezaste como un niño de iniciación en un colegio. Sí, yo empecé ajedrez en el Colegio Nazaret hace ya muchos años y curiosamente contra el jugador contra el que jugué la semana pasada, era mi monitor, José Luis Miranda. Mira, eso no lo sabía. Y de ahí tuve varios monitores más hasta que, pasando un poco por la mano de todos ellos, acabé en el club. Tampoco destacaba mucho, obviamente. Compito con una generación muy dura, ¿no? Gente como Tomatillo, Iván Andrés. Luego me superaron por la derecha rápidamente los que son menores que yo, como tu hermano Marcos, que ya estuvo aquí, Javier Recuero, ¿no? Digamos que estoy en una tercera o cuarta línea de gente por nivel. Pero bueno, siempre me gustó el ajedrez desde pequeñito y digamos que a mi ritmo he ido jugando, avanzando, progresando, hasta donde me llegaron el nivel, la técnica, y luego ya empecé con el resto de facetas, ¿no? Un poco de... Sin darte cuenta vas un poquito introduciéndote ahí en el tema de hacer un poquito de las cosas, ¿no? De picotear en ser árbitro, ser un poco monitor, entrenador, organizador, ¿no? Pero aquí os ponéis, os tiráis todos el currículum para abajo, ¿no? Soy un jugador de tercera fila y yo creo que, bueno, tú has llegado a, bueno, por supuesto, a primera categoría individual en Asturias. Sí. Y a más de 2100, lo creo, ¿no? Sí, el pico debe estar en 2110, 2120, por ahí andará, no me acuerdo un poco de memoria. Pero bueno, tampoco me lo considero súper importante, ¿no? Y sí que es verdad que eso, que quizás pueda ser un elo alto, entre comillas, sobre todo para los niños ahora, ¿no? Que dicen que 2000 es mucho, pero no considero tampoco excepcional, no considero un jugador normalito, todo el mundo puede llegar a primera más o menos. Y sí que eso, sí que es verdad que, por ejemplo, he llegado a jugar 2 veces en la máxima categoría de Asturias y quizás lo que considero así como más importante para mí es no solo jugar, sino conseguir mantenerme las dos temporadas, ¿no? Las 2 veces que jugué en primera división conseguí no descender, que para mí eso ya está bien, ¿no? Hombre, yo creo que también el nivel, digamos, que se resiente cuando empiezas a dejar de jugar un poco y tienes que ser tú el árbitro, tienes que ser el organizador. Lo decía también porque tú relativamente, digamos relativamente, porque ahora la gente empieza a lo mejor a jugar ya con 6, 7, 8 años, empezaste relativamente tarde a jugar y te federaste bastante más tarde de lo que es habitual ahora en los niños. Sí, yo mi primer torneo federado debió de ser en el 97, si no recuerdo mal, con lo cual debía tener 12 años, 13 años. Yo pensaba que más tarde, que con 15. Sí, lo que pasa es que luego sí que es verdad que jugué ahí 97, 98 y tuve un parón. Prácticamente no volví a competir hasta 2001, 2002, ya fue cuando un poquito más en serio, ¿no? Tomé la competición. Y a partir de ahí ya de manera más regular. Entonces yo creo que sí, que el pico de competición, pues a partir de que tenía 16 años y quizás un poquito más, incluso 16, 17, 18, fue cuando ya me lo tomé un poco más en serio. ¿No? Pero sí que es verdad que no despunté de niño, sí que jugué un par de torneos de escolares o de edades, pero ahí no jugué tampoco ni siquiera un Torán, que es algo que me pesa un poquito, ¿no? A no haber, juegos escolares se llama ahora, pero no haber jugado a la fase final de un Torán o no haber ido a un campeonato de España, como si fueran otros compañeros más o menos de mi generación y más o menos de mi nivel, ¿no? Sí que me falta un poquito ese bagaje de competición que si tuvieran otros compañeros, ¿no? Pero tú empiezas de la mano de José Ramón Artime, que fue presidente del club, del Ciudad Naranco, un poco como ayudante a la sombra de él, pero aprendiendo quizás del mejor organizador que hay. Empiezas un poco a meterte eso, a ayudar a organizar, a pensar en esto, pensar en lo otro, a arbitrar, y ahí es como arranca un poco la carrera que, bueno... Sí, igual que Lorena le daba las gracias el otro día a Ana, ¿no? Por haber estado ahí, por ser, digamos, pues obviamente para mí el referente es Artime, que también tuve la suerte de que fuera mi monitor en el cole, ya en la última etapa, ¿no? Pasaron por en medio Graciela Redondo y Guzmán Nachón,
Y el último monitor que me tocó ya cuando ya era mayor, ya tenía eso, 14, 15 años, fue Artime. Y ahí empecé, pues eso, un poquito a ayudarle a dar las clases, porque en el colegio sí que es verdad que tenía buen nivel, posiblemente era el mejor jugador en el colegio, entonces más que recibir clase lo que era un poco ayudarle y demás. Y ahí fue donde empezó. Lo mismo, igual que tampoco me acuerdo muy bien cómo empecé a jugar, porque supongo que me enseñaron en casa de chiquitito, tampoco tengo muy claro cuál es el momento clave en el que dices tú, pues ahora de repente paso a ser monitor, organizador, un poco... Fue muy natural, ¿no? No es algo... Sí, sería casi, poco a poco. Y sí, muy poco a poco y muy, como no voy a decir innato, pero muy gradual, ¿no? No recuerdo el momento exacto de decir, toma, la responsabilidad total y demás. Quizás sí que recuerdo el gran momento de cambio fue cuando tu hermano Víctor se fue a Polonia, ¿no? Que digamos que él y Arti me llevaban todo el entramado del club y cuando Víctor se va, alguien tiene que echar un poco más la mano y empujar un poco más con el hombro y ahí sí que empieza a tomar alguna responsabilidad más. Recuerdo pues, convocar por equipos, un poco más de gestión. Ha sido un proceso gradual, ¿no? Sí, pero bueno, es un cambio generacional que es absolutamente fundamental para los clubes. No puede estar siempre la misma gente por muchísimos motivos. Uno de ellos la emigración, ¿no? Otro, pues a veces pues, un trabajo de estos de 8 horas, la familia. Tiene que entrar savia nueva. Los equipos que consiguen hacer eso, yo creo que son los que van evolucionando y progresando. Y bueno, pues gente como tú, Pablo Martínez, que también fue presidente del club, tu antecesor en el cargo, porque tú de presidente llevas, yo nunca me acuerdo si son 3 o 4 años. Son 4 años ya. 4 añazos yo sí llevo bien la cuenta, por la cuenta que me trae, valga la redundancia. Es difícil, ¿no? Y obviamente hay que agradecer a toda la gente que estuvo antes, Madera, Artime, Pablo, sin ellos obviamente no estaríamos aquí. El club ha ido creciendo, es importante, sí, sobre todo el tema del relevo, porque... Y sobre todo el tema de que sean varias personas las que lleven el club. Obviamente yo soy el presidente, pero es una figura quizás casi intrascendente, diría yo. Entre todos nos repartimos mucho del trabajo, prácticamente, y intentamos siempre que venga gente nueva y que la gente vaya aprendiendo, porque sí, es algo que tiene fecha de caducidad. Es imposible que dure toda la vida, muy difícil, ¿vale? Y lo hemos visto en otros casos, otros clubes, en los cuales la persona que organizaba, por el motivo que sea, lo tiene que dejar y entonces el club queda ya no solo huérfano, sino descabezado y abocado a la extinción, porque nadie sabe hacer nada, ¿vale? Por poco que sepas hacer, si alguien sabe hacerlo, si yo no estoy, el club sigue funcionando, no tengo ninguna duda. Puedo irme y lo hemos visto en el pasado, ¿no? Víctor se fue, tú te fuiste, Artime se fue, no están desvinculados ninguno y luego incluso podéis volver, pero es importante que el club sea autónomo y autosuficiente con toda la gente, no solo una persona que lleve todo el trabajo. Y obviamente, además, en nuestro caso particular, una persona sola sería imposible porque tenemos un volumen de trabajo brutal, ¿no? En nuestros días, gracias a Dios. Y tenemos que hacerlo entre todos. Y obviamente no todos valen para una cosa, sino que pues, cada uno tiene su el cosas, reparto de tareas, quizás es uno de los secretos, ¿no? Sí, en ese caso tenemos la suerte de que somos varios los que podemos hacerlo y incluso casi hasta hacer lo que más nos gusta o lo que mejor se nos da, ¿no? Yo un poquito hago lo que más me gusta o lo que menos me disgusta, casi, entre comillas, y he ido dejando otras tareas para la gente que lo hace mejor o que pues, lo hace con más ganas seguramente, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, es un poco figura de presidente que a lo mejor no es el cargo, pero yo creo que sí que eres un presidente de consenso, porque yo creo que eres de la gente que en Asturias no vas a tener problema con nadie, todo el mundo te va a respetar, también carrera en la federación, de hecho has estado como en 3 o 4 juntas directivas de la federación, o sea, no importa un poco quién esté, todo el mundo sabe que puede contar contigo, e incluso que cuando tú hablas se te toma tu opinión como muy en serio. Bueno, supongo que es grado de veteranía un poquito, ¿no? Al final, como decía antes, llevo federado desde el 97, a lo tonto son 25 años, y haciendo cosas pues también desde los 2000. Entonces, bueno, pues tienes experiencia, sabes lo que funciona, lo que no, has visto pasar mucha gente, entonces al final tienes ese grado que te da pues mucha carretera, digamos, ¿no? Entre comillas, hablando así un poco vulgarmente, y siempre me gusta ayudar, ¿no? Al final la federación es un ente que es poco agradecido, lo hablaba Sergio en su momento cuando estaba aquí, y si no lo ayudamos nosotros, la federación no funciona. La gente creo que no se da muy bien cuenta a veces que la federación somos todos los que jugamos al ajedrez, todos los que estamos
involucrados en el ajedrez en un grado o en otro, ¿no? Padres, entrenadores, árbitros, y que las personas que lo llevan muchas veces pues tienen muchas más cosas que hacer. Sin ir más lejos, pues eso, yo soy presidente del club, además doy clases, de vez en cuando soy árbitro, organizamos 1000 eventos y la federación te ocupa también otra parte del tiempo. Entonces, cuanta más gente haya, lo mismo, ¿no? El mismo secreto que en el club. Cuanta más gente pueda haber dentro de la federación, más cosas se pueden hacer, menos dependes de una persona sola y se abren las expectativas y se abren las miras y se consiguen más recursos. Y es importante que todos apoyen la medida. Obviamente no todos pueden dedicar todo el tiempo del mundo, pero el poquito que puedas, decir, oye, ¿qué puedo hacer yo? No esperar de manera pasiva, sino ser un poquito activo y decir, oye, pues, ¿puedo echar una mano? Vale, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Un torneito pequeñito o cuando hay que colocar una sala. Son detalles muy, muy pequeños, pero que la verdad que siempre ayudan. Hablabas antes de mucho trabajo con el club, porque efectivamente el club es uno de los más activos de Asturias. Y bueno, ¿qué trabajo? ¿En qué nos puedes resumir? Ahora es el comienzo de curso, entiendo que las clases, pero luego vamos a hablar también de torneos, eventos. Resumirlo es difícil y hablar de todo yo creo que incluso no nos va a dar tiempo. Ahora mismo estamos muy metidos con el tema de las extraescolares en colegios, damos clase en 30 centros, ya no solo Oviedo, sino en algunos otros concejos de Asturias. Este año hemos empezado en Las Regueras, por ejemplo, mantenemos también Siero, Llanera, y es una auténtica locura, ¿no? Iniciarlo todo lleva mucho trabajo, reuniones con AMPAs, colegios, padres, monitores. Tenemos también más de 15 personas trabajando dentro del club, dentro de la estructura del club, dando clases en los diferentes colegios. Y ahora estamos un poquito con eso. Más o menos, todavía no hemos hecho el recuento porque incluso estamos todavía en contacto con algún otro colegio para añadirlo a la lista de centros donde impartimos actividad. Estamos en torno a las 300 personas a las cuales damos clase de ajedrez extraescolar, con lo cual eso está bien. Después de este parón de 2 años en los que no hemos hecho todo lo que nos gustaba o todo lo que nos hubiera gustado, hemos conseguido, digamos, retomar un poquito lo que teníamos prepandemia e incluso podría decir que hasta superarlo, ¿no? Sí, yo creo que hay como un boom de las extraescolares en general, pero desde luego del ajedrez, muchísimos apuntados, tanto a nosotros como a la otra escuela que hay, como el Vetusta. Y luego, bueno, está el tema de las clases en el club, que también, eso es diario. Sí, bueno, el club está funcionando muy bien desde que lo inauguramos hace ya año y medio, ¿no? Tenemos clase todos los días, de lunes a viernes, y luego también los sábados por la mañana, un grupito. Entre semana nos centramos por las tardes para los chavales, ya mezclando un poquito, ¿no? Hemos roto un poco esa barrera que antes el club era como tecnificación, ahora es un poco también abarcando todo el espectro, ¿no? Desde iniciación para chicos que por lo que sea no pueden ir a la clase en su cole, o bien porque no hay, o bien porque no les cuadra el horario. También gente que está empezando y quiere probar un poquito, ya ha probado en el cole, y obviamente la tecnificación, que es la parte, digamos, importante o la que llevamos muchos años haciendo con maestros de calidad como tu hermano, Silvino y Alberto Martín, Di María, ¿no? Entonces ahí combinamos un poquito de todo y está bastante bien. Incluso ahora están viniendo adultos que han aprendido a jugar durante la pandemia o... Y por un espacio para jugar, que Sí. en Oviedo es una cosa que es una lástima, ¿no? No hay mucho. Sí, la verdad que antes había muchas más opciones y ahora se ha quedado un poco reducido, ¿no? Quizás es lo que Internet se ha comido, el jugar presencial, simplemente por el hecho de jugar, ¿no? Un poquito de reunirse y la cháchara y mirar con tus colegas sin que sea, ¿no?, reglado, ¿no? Ese aprendizaje no reglado, eso de yo mismo pues cojo un libro, una revista, claro, tampoco hay tanto como había antes, ¿no? Yo recuerdo cuando era chaval, pues sí que muchos libros, muchas revistas, y por tu cuenta o con tus colegas mirabas un poquito y ibas aprendiendo así sobre la marcha. Eso se ha perdido un poco, ¿no? Pero Sí, bueno. pero bueno, que Internet no nos quite esa parte, para mí fundamental, social, Obvio. del ajedrez, de tener un sitio de encuentro en el que jugar, estudiar, a veces hasta pasar incluso a tomar algo cuando acaba la clase, ¿no? Cuando jugamos muchas veces casi lo que más estás esperando es la por ronda, ¿no? El terminar las partidas, comentar un poco, oye, ¿por qué no hiciste esta o la otra? Y ver a tus colegas que vienen también a lo mejor de otro sitio, ¿no? El tercer tiempo, dicen los de rugby, ¿no? Sí, es un poquito parecido. Y eso sí que antes teníamos la opción de hacerlo, ahora cada vez menos.
se ha perdido un poco, pero siempre está bien, ¿no? Siempre somos un poco old school nosotros y lo hemos vivido y yo creo que sí que se añora un poquito. No nos va a dar mucho tiempo a darle todos los torneos, pero bueno, principales próximos eventos o torneos y luego, bueno, qué se hace durante todo el año, aunque la mayor parte de la gente ya lo sabe, ¿no? Pero es difícil resumir, pero quizás lo que más tenemos ahora en el punto de mira respecto a torneos es la próxima edición del Pablo Morán a la ciega, que es un torneo bastante chulo de ver, porque los jugadores efectivamente juegan con los ojos tapados y no como nosotros, no tienen ni tablero ni piezas delante para poder jugar, juegan toda la partida de memoria. Y seguiremos trabajando por el ajedrez escolar, ya a caballo entre este año y el siguiente, ¿no? Dentro de este curso, pues juegos deportivos, obvio, las fases zonales de Oviedo, y siempre tenemos otros proyectos en mente, estamos abiertos a ver a lo que pueda surgir en el futuro, más o menos. Y ya para 2023, obviamente, intentaremos seguir con el Open. El Open Internacional en verano. Y también el Judith Polgar, que quizás, mira, para mí, para que no todo sea súper positivo y demás, sí que este año me ha parecido que podía haber salido mejor el Open Judith Polgar e intentaremos eso, que el año que viene sea mejor si cabe, ¿no? Porque poca participación y demás, digamos que ahí me lo apunto como nota para mejorar e intentar que el año que viene salga un poquito mejor. Sí, siempre hay que intentar, ¿no? En todos los torneos, pero efectivamente el Polgar es un poco un torneo nacional de ajedrez base en un club que se dedica al ajedrez base. Deberíamos de intentar que fuera como, bueno, más potente, ¿no? Yo espero que lo consigamos. Vale, muchos más proyectos, sin duda, se irán viendo en los próximos días. También se te ha olvidado decir la competición, que estamos jugando el por equipos, que tendremos luego los campeonatos de edades. No da tiempo, es un no parar, es diario. Yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Gracias a vosotros. Y nada, pues decirle a todos los espectadores que la semana que viene nos volveremos a ver en Jaque Continuo con más noticias, más vídeos y más entrevistas.